Cuán grande es el Señor. Vamos a cantar al Señor, decirle: mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Vamos a titular esta enseñanza La tumba vacía. Y quiero empezar con esto. En alguna congregación, en una congregación donde hay escuela dominical los domingos, como nosotros acostumbramos a tener antes de que sucediera lo de esta pandemia, había una maestra de escuela dominical de niños. Y sí saben que se les deja tarea a los niños para el próximo domingo. Y esta maestra de escuela dominical les entregó un domingo a cada uno de sus alumnos, de sus niños, de los hermanitos, les entregó una caja. Les entregó una caja vacía. Y les dijeron: esta caja de cartón que te estoy dando es para que la siguiente clase, en conmemoración de la Semana Santa, traigas algo relacionado sobre lo que Jesús significa para ti. Y se llevaron los niños su caja. Y pasó lunes, martes, y estaban ya haciendo su tarea. Y: mamá, ¿qué hago? ¿Cómo ves, mami? ¿Qué puedo llevar en la caja? Y total, llegó el domingo, hermanos. Y al siguiente domingo la maestra, con esas sonrisotas que siempre tienen, con esa unción del Señor, empieza a recoger las cajas y las pone, las apila. Y la primera caja que esa maestra abre un pedazo de pan. Y decía la maestra: ¿quién trajo esto? Y un niño respondió: yo, maestra, porque para mí Jesús es quien nos da de comer todos los días. Muy bien. Y abrió otra caja la maestra. Y la abrió y los niños ya saben que son muy, ¿cómo puedo decir? Ingeniosos, muy creativos, ¿verdad? Y esa segunda caja abre una lámpara. Y le dice: ¿quién trajo esta caja? Yo, maestra. ¿Y por qué trajiste una lámpara? Dice: maestra, porque yo creo que Jesús es quien alumbra nuestro camino. Y abrió otra cajita la maestra. Y dentro de la cajita encontró una cruz. Y una niña dice: maestra, esa es mía. Y yo puse una cruz ahí porque yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. Y luego ya llegó a una de la última cajita. Y la maestra abre la caja. ¿Y qué cree que encuentra? Nada. Y dice la maestra: ¿quién no cumplió con su tarea? ¿Quién no hizo la tarea? Y el niño, con muchas lágrimas en sus ojos y su voz entrecortada, dijo: yo. Pero, ¿por qué no hiciste la tarea? Y el niño, con esa vocecita, dijo: maestra, es que para mí esa caja significa la tumba vacía de Jesús. Que Jesús no está más ahí porque Él está vivo. Yo te pregunto a ti en esta tarde: ¿qué significa Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para tu corazón? ¿Qué significa Jesús para tu vida? El tema de hoy: la tumba vacía. Y retomando la lectura que hicimos, la vamos a leer más adelante, de Juan 20, capítulo 1, versículo
Juan 20, versículo 1 al 10, donde nos habla sobre la resurrección de Jesucristo, que Él ya no estaba en la tumba cuando esta María Magdalena fue a buscar. Dice la palabra del Señor que ya no estaba y fueron de mañana. El Señor resucitó muy temprano, ¿verdad? Y entonces quiero que me acompañen a leerlo nuevamente y vamos a tomar este versículo 1 de Juan capítulo 20. Como nuestra lectura principal. ¿Sabes qué hizo Jesús al momento de resucitar? Venció a la muerte. Venció a la muerte. Dice el versículo 1, el primer día de la semana, o sea, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Y qué hizo María Magdalena? Corrió. Imagínate a esa mujer corriendo. Y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Se acuerdan cuál era ese discípulo? Ok. Y fíjate cómo se expresa este libro de San Juan de sí mismo en esos versículos. ¿Verdad? No dice, y corrió a mí, sino corrió a aquel que amaba a Jesús, aquel que amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde la han puesto. ¿Tenían amor por Cristo? Sí. Tenían mucho amor. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Y cómo fueron? Deprisa, fueron corriendo. Imagínate, has pegado alguna carrera así de que te urge algo, tienes que salir y sales corriendo, o sea, no te importa, y vas pum, pum, hasta unos pasotes largotes vas dando. Imagínate a esos dos discípulos corriendo. ¿Cómo que no está Jesús? ¿Cómo que no está ahí? Imagínate, es esa sensación que han de haber tenido al saber que no estaba ahí su maestro. Imagínate lo que pensaban en ese momento cuando dijeron que Jesús ya no estaba en esa tumba. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió. ¿A quién se refiere? A Juan. Pero Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y dice la palabra del Señor, y bajándose a mirar, vio los lienzos allí, pero no entró. El sepulcro, cuando él bajó, se asomó. Ahí quedó. Y vio que estaban ahí los lienzos. ¿Pero qué hizo Pedro? Pero Juan, ¿qué hizo? No entró, pero luego dice que llegó Simón Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzo, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero, a Juan, al sepulcro y vio. ¿Y qué hizo? Creyó. Versículo 9, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. En estos pasajes que estamos leyendo, vemos, número uno, el descubrimiento de María Magdalena. ¿Y cuál fue el descubrimiento que hizo María Magdalena? Que había una tumba abierta y vacía. Había una tumba abierta y vacía. ¿Y a qué hora fue María? Dice que muy temprano, después del día de reposo, o sea, después del sábado, domingo, muy temprano. Y esa visita seguramente fue antes de las 6 de la mañana. Y vemos que el Señor Jesucristo resucitó antes del amanecer del domingo. Esto es muy significativo, hermanos, porque a partir de ese día, los discípulos dejaron de lado la división normal del inicio de la semana, que era el día de reposo, el sábado.
e iniciaron a contar los días a partir del domingo de resurrección del Señor. Y una de las citas que vamos a leer ahorita nos habla sobre eso. Cuando había les voy a decir, cuando había un hermano, a ver si alguien sabe cómo se llama, o si se recuerdan, el hermano Milón, a ese apellido, y se llamaba Dormilón, que estaba en un tercer piso, escuchando, y ya era muy tarde, y le ganó el cansancio. ¿Y qué sucedió? Se cayó, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan cómo se llamaba ese hermano? No se llamaba Dormilón, no se llamaba Dormilón, no. ¿Cómo se llamaba? Yamila dice que se llamaba Eutico. ¿Sí recuerdan? Eutico o Eutico. Y él se quedó dormido cuando Pablo estaba enseñando, estaba predicando, ¿verdad? Estaba atento. Pero dice la palabra del Señor que Pablo siguió predicando, siguió enseñando la palabra del Señor, y a él le venció el sueño. Y ¿saben? Ya estaba grande Eutico. Era un joven que estaba escuchando la palabra del Señor. Pero dice la palabra que le venció el sueño, le ganó el sueño y cayó. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Cuando estaba enseñando, el énfasis de esto no es que se haya caído, ¿verdad? Sino el énfasis de este versículo es qué día estaban enseñando la palabra del Señor. Dice en el capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana, o sea, ¿qué día? Domingo. ¿Qué día es hoy? ¿Y qué día es hoy? Domingo. Y es el primer día de la semana. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba abriendo de salida al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Estamos hablando sobre la separación que hubo del sábado al domingo. El domingo ya estaban enseñando, el domingo es el primer día de la semana. Y también lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí hoy, por ejemplo, también? El primer día de la semana, venimos y entregamos nuestra ofrenda y el diezmo al pastor, ¿no? ¿A quién se lo entregamos? A Dios. Venimos el primer día de la semana a hacer eso. La resurrección de nuestro Señor Jesús de entre los muertos fue una gran victoria sobre la muerte. Y te voy a decir algo, iglesia, la muerte ya no reina. La muerte ya no reina. Su gobierno, ¿sabes qué pasó con su gobierno? El gobierno de la muerte se terminó, se acabó. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? 1 Corintios 15, versículo 55, dice, en mi Biblia dice, el grito de victoria. Imagínate Pablo diciendo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Si Cristo resucitó de entre los muertos y venció a la muerte, aleluya. Imagínate, ¿dónde está muerte? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, iglesia, ya no es el fin de todo.
La muerte, iglesia, ya no es el fin del todo. Hay vida, ya hay vida en abundancia en Cristo Jesús. La muerte ha sido derrotada por Cristo Jesús. Amén. Porque quien tenemos nosotros vida es por Cristo Jesús. Y tenemos vida eterna. Y aquellos que hemos alcanzado perdón y salvación en Cristo Jesús somos los que tenemos esa vida y vida en abundancia. Y la palabra del Señor dice que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y créeme que ha tenido misericordia de cada uno de ustedes y de mí. Ha tenido misericordia. Y yo creo que eso es para alabar al Señor y glorificar al Señor, de que el Señor nos sacó de donde estábamos metidos, de donde estábamos llenos de pecado, de maldad. No es porque tú hayas querido, no es porque tú hayas decidido, voy a cambiar, voy a hacer esto. Es porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Así es que no depende de ti, no depende de ti, sino depende del Señor. Dice Romanos 9, si lo buscas conmigo, Romanos capítulo 9. Gracias, Dios, por tanta misericordia, iglesia. Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y te digo una cosa, Dios ha tenido misericordia, nuevamente te lo digo, de ti y de mí. Gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por habernos sanado, por habernos salvado, y porque sabemos que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Somos de Él. ¿Qué más quieres en la vida? Para el verdadero cristiano, la muerte ya no nos puede producir terror o miedo, porque sabemos que nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados. La palabra del Señor, en ese mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, en su último versículo, en el versículo 23, dice que hay un salario para el que peca. ¿Cuál es el salario? La muerte. Dice la palabra del Señor en este último versículo de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, más que la dádiva. ¿Qué es dádiva? Un regalo, un favor inmerecido. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna, es salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Porque sabemos que nuestros pecados, hermanos, han sido totalmente perdonados. Y hemos sido sanos, salvados por Cristo Jesús, aleluya. Y Jesucristo con su muerte pagó por nuestros pecados y nos hizo, ¿sabes cómo? Perfectos, para siempre, aleluya. Date cuenta de esto. Y nos hizo perfectos para siempre. Y puso su ley ¿en dónde? En nuestros corazones, ¿verdad? Y perdonó todo, absolutamente todos nuestros pecados. Y la palabra de Dios dice aún después de que nos perdonó, dice que ¿qué? Ya se me olvidó lo que dice. Aparte de que nos perdonó, ya se me olvidó lo que dice. Se olvidó de nuestros pecados. Aparte de que nos perdonó, se le olvidaron nuestros pecados. ¿Algo se le olvida a Dios? Sí, nuestros pecados. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Y glorifico el nombre de mi Rey por eso.
Porque Él ya no se acuerda más de lo que hice, sino Él me perdonó y me perdonó con amor. Porque muchas veces nosotros perdonamos, decimos aquí, te perdono pero no olvido. Y al rato sale algo y ahí están otra vez como cuchillito de palo. Pero el Señor, ¿qué dijo? Te perdonó y aparte se olvidó completamente de tu pecado. Y como dice el pastor, ya había un letrero allá atrás que decía, se prohíbe pescar. Porque muchas veces mucha gente, otra vez, ya fuimos perdonados completamente por Jesucristo. Porque tenemos un abogado que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque su tumba vacía está para mostrar que vive Él. Él resucitó. Amén. Y Cristo vive para siempre. Hebreos 10. Hebreos 10 dice la palabra del Señor en este capítulo que habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12. Cristo se ha exaltado eternamente y para siempre, iglesia. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Leíste bien ahí? Yo lo tengo aquí, dice una sola ofrenda. ¿Qué ofrenda fue? La muerte de Cristo. Dice, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros. Porque con esa sola ofrenda, una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Pondré mis leyes en sus corazones. ¿En dónde más? En sus mentes las escribiré. Y fíjate lo que dice este último versículo 17 que vamos a leer. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Aleluya! En serio, iglesia. Nunca más se va a acordar de eso, de tu pecado. Nunca más, pero tienes que arrepentirte en el nombre de Jesús. Tienes que arrepentirte y dejar la maldad. Dejar la maldad. Huye, dice la palabra del Señor, de las pasiones juveniles. Huye, huye, sal corriendo. Si creemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, entonces no debemos de tener ningún miedo a la muerte. No debemos tener ningún temor a la muerte. Tú sabes que la muerte es una realidad, ¿verdad? La muerte es una realidad. Y realmente es una realidad muy dura. Es duro. Pero te digo algo, existe también otra realidad que es muy maravillosa. ¿Y sabes cuál es? Que la misma muerte perdió su poder y su fuerza por medio de la muerte de Cristo Jesús. Así como la muerte es una realidad muy dura, porque lo es, hay algo maravilloso, y es la vida eterna en Cristo Jesús. Leíamos en 1 Corintios 15:56. Vamos a leerlo otra vez.
1 Corintios capítulo 15, versículo 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Dicho en otras palabras, el pecado que produce muerte. Y existe la muerte porque hay una ley. La paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor. El trono de la muerte sostiene dos fundamentos. El trono de la muerte sostiene dos fundamentos. Uno es el pecado que nos condena. Y dos, la ley que lo proclama. ¿Y qué crees, iglesia? Como consecuencia de estos dos fundamentos, quedaron destruidos con la obra que el Señor Jesucristo hizo como nuestro libertador. Y yo creo que podemos darle la gloria a Dios. La gloria al Señor que nos redimió de la maldición de la ley. Demos la gloria a Dios y la honra a quien nos dio la victoria en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice la palabra del Señor aquí en este mismo libro de Corintios, 1 Corintios 15, en el siguiente capítulo, en el siguiente versículo 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestra fe en Él tenemos victoria sobre la muerte y el sepulcro. La muerte, iglesia, murió a sí misma al perder su aguijón en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y me acuerdo lo que decía el profeta Oseas. A ver si se acuerdan conmigo. Decía: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13. Oseas 13, versículo 14. Vemos cómo la muerte ha sido vencida. Dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Vemos que la muerte como estuvo vencida. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. ¿Qué dice aquí? Habla sobre una resurrección. Oseas 13, capítulo 13, versículo 14. Oh muerte, yo seré tu muerte. Aleluya. De la mano del Seol, dice la Escritura, te redimiré y te libraré de la muerte. Entonces, cuando una separación es difícil, pero cuando tú sabes que esa persona está en Cristo Jesús, tú sabes que esa persona está viviendo eternamente con el Señor. Y no debemos de tener nosotros miedo a la muerte. Y volvemos a leer: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Vemos el amor constante y la gracia de Dios que triunfan completamente, dando muerte a la muerte y vida a los que estábamos muertos en nuestros delitos. Y volviendo al Nuevo Testamento, al libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, hay algo
que tú y yo jamás debemos olvidar. Que jamás se nos olvide. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas como muerto en vuestros delitos y pecados. Estabas tú muerto espiritualmente, muerto. Y dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú estuviste ahí con esa mundanalidad. Tú estuviste muerto. Sin embargo, en Cristo Jesús, Él nos dio vida. Hubo una vida en nosotros. Y de ahí me voy a brincar al capítulo 2, versículo 12. Dice de Efesios capítulo 2, versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Y cómo estabas? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta era nuestra condición antes. Pero ahora que sabemos de que tenemos vida en Cristo de Jesús y a través de su muerte y resurrección, ahora, ¿qué crees? Somos familia de Dios, porque su tumba vacía está para mostrar que vive Él, iglesia. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es de vital importancia para nuestra fe, pues constituye un fundamento de nuestra salvación y la esperanza de la vida eterna. Con su resurrección, nuestro Señor Jesús destruyó el poder que tenía sobre la muerte, sobre la humanidad. Además, garantiza que todo aquel que cree en Él también resucitará y vivirá eternamente en la presencia de Dios. Quiero que me acompañes al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Versículo 1, 2 y 3. Y mira lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor está diciendo que hay un hogar celestial. Y el Señor está prometiendo que Él va a ir a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Versículo 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué va a hacer Él? Vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que estemos con Él. Dice la palabra del Señor que Él fue a preparar una morada para cada uno de los que hemos sido llamados hijos de Dios. Juan 17, versículo 24. Dice el Señor: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La iglesia verdadera está fundada sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y su obra.
La iglesia verdadera está fundada sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo y su obra. Y nuestro testimonio como iglesia descansa sobre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Otra vez se los digo, nuestro testimonio como iglesia descansa sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que el creyente atraviesa por problemas, atraviesa por dificultades, atraviesa por enfermedades, atraviesa por sufrimientos, atraviesa por injusticias, y la muerte amenaza acabar con todo, es en ese precioso momento de dolor cuando los hijos y las hijas de Dios pueden decir, como dijo Job: vamos a buscarlo en Job, capítulo 19. Versículo 25, la primera parte. Yo sé que mi Redentor vive. Cuando atravieses por esos problemas. Job 19, versículo 25. Cada vez que el creyente atraviesa por dificultades, por problemas, por enfermedades, cada vez que atraviesa por sufrimientos, por injusticias, la muerte amenaza acabar con todo, es ese precioso momento de dolor en que uno puede decir como hijo de Dios: yo sé que mi Redentor vive. Su tumba está vacía, y está vacía para mostrar que vive Él. Debemos aprender, iglesia, que a pesar de las crisis, a pesar de la adversidad, a pesar de las aflicciones por las cuales pasamos, y muchas veces tenemos que sobrellevarlas, en todas, como hijos de Dios, estará presente nuestro Señor, nuestro amado Jesucristo, nuestro Redentor. Y podemos decir, igual que Job: Él vive y triunfará sobre la muerte. Que esta sea nuestra esperanza de gloria. Confesemos victoria a pesar de las circunstancias. ¿Y cuál es esa victoria? Esa victoria no es nuestra, porque no es con nuestra propia fuerza, sino es con la del Santo Espíritu de Dios, que habita en cada uno de nosotros. Es la suya, porque toda la gloria y honra se la demos al que en verdad la merece. Y esa honra y esa gloria que en verdad la merece es Jesucristo, nuestro amado Redentor. O como Pablo podemos decir, otra vez, 1 Corintios 15, 55, ¿qué dijo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Pues la resurrección de Jesucristo, iglesia, y nuestra fe en su obra nos permite vivir con la seguridad de que Él está con su pueblo, porque Él vive. Y su iglesia también vive. Y su iglesia vive también y es victoriosa sobre toda circunstancia. Jesús, el Hijo de Dios, fue un justo muriendo por los injustos. Nunca se te olvide eso. Un justo muriendo por los injustos, resucitando y ahora sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí. Y te voy a decir algo más: su tumba vacía está para mostrar que vive Él. Y porque vive Él, yo puedo vivir. Porque vive Él. No hay temor, no hay temor, no hay temor, no hay temor. La tumba vacía. Ahí no está Jesús. Dice la palabra del Señor que Él subió y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Alguien abogando por ti.
no es por tus méritos, todo ha sido por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, te doy gracias en esta tarde, Dios, por la palabra que tú has puesto en esta tarde, Dios. Te doy gracias por tu misericordia, Dios. Te doy gracias, Señor mío, porque en la cruz diste tu vida, Padre Celestial, por cada uno de nosotros, Dios. Y como dice tu palabra, Dios, maldito todo aquel que es colgado de un madero, Dios, y tú llevaste nuestra maldición, Dios. Un justo pagando por injusto, Dios. Y a través de esa muerte y a través de esa resurrección, Jesús, nos has venido, Padre Dios, a hacernos perfectos. Has perdonado nuestros pecados y nos has olvidado todos nuestros delitos y todas nuestras transgresiones, Señor. Gracias, Jesucristo. Que no olvidemos esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, Dios. Padre Dios, donde, Señor mío, tú, Padre, nos has dado vida eterna, Dios. Siendo tu Rey, siendo tu Señor, siendo tu Dios, siendo el Todopoderoso, pudiste haber, Padre Dios, terminado con toda la creación, Dios, y volver a ser hecho una, Dios. Y sin embargo, Dios, tú en tu corazón, Dios, nos amaste con ese amor eterno, Dios, y has prolongado tu misericordia. Señor mío, decidiste, Dios, venir, Dios, a morir por cada uno de nosotros, Dios. Padre Dios, y si hubiera sido solamente un solo pecador, Dios, hubieras hecho exactamente lo mismo, Dios. Y eso es amor eterno, Dios. Que muchas veces mucha gente no lo entiende, no lo comprende, Dios. Pero Padre, tú que nos has dado la salvación y nos has dado entendimiento, Dios, podemos saber, Dios, que tú, Padre, ya tienes, Señor mío, a tus hijos, Señor mío, predestinados, Dios. Y nos has llamado, Dios, de la muerte a la vida. Nos has llamado, Dios, y nos has sacado del lodo, de donde estamos sumergidos en la putrefacción, Dios. Y nos has limpiado, nos has coronado, Dios, de favor, Dios, de múltiple misericordia, Dios. Y nos ves perfectos en Cristo Jesús. Te doy gracias, Dios, porque a través de tu muerte y resurrección venciste a la muerte, Jesucristo. Y ahora sabemos que tenemos vida, y vida en ti, Jesús, y vida en abundancia, Dios, una vida eterna, Dios. Porque tú has sido, como dice tu palabra, preparar morada para cada uno de nosotros. Y dice tu palabra que tú un día vas a venir por nosotros y nos llevarás ahí, Dios. Que estemos preparados para ese día, Dios. Para ese día en que cerremos nuestros ojos, Dios, y abramos, Santo Dios, y veamos tu gloria y tu majestad, Dios, y glorifiquemos tu nombre, Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo, Dios, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes a las 7:30 en la transmisión. También quiero decirles, hermanos, que nos apoyen. Si usted va a venir el viernes o va a venir el domingo, son bienvenidos, iglesia, pero sí necesitamos, por favor, que confirmen su asistencia. Por favor, confirmen su asistencia. Si creen que no va a poder venir el domingo, manden un mensaje a Mayela para que ese lugar sea usado por alguien más que lo había deseado, estar y no pudo estar porque ya está el cupo lleno. Se los pido, por favor, amadas iglesias. Y también sigan orando por el siervo de este lugar, el pastor Jorge Murreta Sánchez. Se los pido con todo mi corazón. Sigan orando por él. Sigan orando por la sanidad
la sanidad de parte de Dios para su cuerpo, para su organismo. Que el Señor deshaga todo tumor, toda célula cancerígena que hay. Por favor, se los pido. No hay imposibles para Dios. No lo hay. No lo hay. Yo le pido al Señor que en su misericordia, que Él quiera y sana al pastor. ¿Verdad? Es lo que yo pido. Y yo les pido que oren por lo mismo. La misma petición, la misma oración. ¿Verdad? Él no se ha podido cerrar su cicatriz. Tiene una cicatriz, como les comentaba en otras ocasiones, muy grande. No ha podido cerrar. Y mientras que no cierre, no pueden hacerle ningún tipo de tratamiento. Necesitamos que el Señor sane al pastor. En el nombre de Jesús. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Su familia lo necesita. Y no me refiero a mamá, mi hermana, mi esposa, mis hijas, sino nosotros, que somos su familia, porque así los tenemos a todos ustedes como nuestra familia. Y en serio, los amamos mucho, mucho, mucho. Gracias por los mensajes que le mandan al pastor. Gracias por las palabras de aliento de cada uno de ustedes. En serio, muchísimas gracias. Dios los bendiga.